El mundo es un lugar corrupto y misterioso. Eso lo sabemos de sobremanera. Pero por increíble que parezca, los sitios más oscuros y con mayor índice de corrupción son aquellos que profesan buena voluntad y paz entre los hombres. Los sectores religiosos son unos de los más corruptos de todo el planeta, y el día de hoy expondremos esas corrupciones, aquí en Grandes Semblanzas. Hablaremos de las mayores fortunas de los pastores evangélicos y cristianos, así como escándalos de corrupción en el Vaticano, y revelaremos cuánto dinero tiene realmente el hombre del trono de oro. No te muevas ni un milímetro, porque este video será muy interesante. No olvides seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Es bien sabido que en algunas religiones los predicadores son particularmente estrictos en cuanto al diezmo se refiere. Esta práctica no ha hecho sino enriquecer de sobremanera a muchísimos de los pastores alrededor del mundo y aumentar su patrimonio en proporciones bíblicas. A continuación, y como abreboca, te presentamos un compendio de los predicadores más adinerados del planeta. Pastor Benny Hinn. El teleevangelista Benny Hinn es conocido por las cruzadas milagrosas que se llevan a cabo en estadios de todo Estados Unidos y que se transmiten por televisión a través de This Is Your Day. Afirma haber curado la ceguera, la sordera, el cáncer y otras lesiones físicas en sus programas, pero fue cuestionado por más de una fuente y acusado de ser un fraude. El propio Benny entró en Trinity Broadcasting Network y dijo que Dios le dio una visión en la que predice la resurrección de miles de personas, y a pesar de sus escandalosas afirmaciones, todavía tiene una gran cantidad de seguidores que le dieron una fortuna de $42 millones. Evangelista Billy Graham. Este evangelista cristiano evangélico se hizo famoso en 1949 a través de grandes reuniones y sermones transmitidos por radio y televisión. Su pasión hizo que algunos de estos sermones fueran clásicos que todavía se emiten en la actualidad. Fue asesor espiritual de varios presidentes estadounidenses y también un amigo cercano de Martin Luther King Jr. Hay varios medios de publicación operados por él que hicieron que su audiencia de por vida alcanzara los 2.200 millones de seguidores en 2008. Actualmente se estima que su patrimonio tiene un valor de $25 millones. Obispo David Oyedepo. La fortuna de 25 millones del evangelista Graham puede parecer enorme, pero cuando se compara con el valor neto de 150 millones de David Oyedepo, parece bastante pequeña. El autor y predicador nigeriano creó la Living Faith Church en todo el mundo, que es una de las congregaciones más grandes del continente. Dice que Dios le ordenó que creara el Tabernáculo de la Fe, el auditorio de la iglesia más grande del mundo con una capacidad de 50,000 asientos y construido sin ningún tipo de financiación. Su iglesia tiene 4 jets privados y varios edificios en las principales ciudades del mundo. Walter Mercado. Walter Mercado es considerado más un líder espiritual que religioso, pero entra en esta categoría porque ha amasado una enorme fortuna usando la fe de las personas. Los recorridos del horóscopo de Walter Mercado en la televisión harían que los hogares dejen de hacer lo que estaban haciendo y se aferren a cada una de sus palabras. Cristian Portilla escribió en el sitio Remezcla que la influencia de Walter en las comunidades latinas fue, cuando menos, muy interesante. Nativo de Puerto Rico, Walter Mercado es conocido por sus llamativos atuendos y su personalidad excéntrica. Mercado es abiertamente declarado no conforme de género, mientras que la comunidad latina tiende a seguir las normas de género. Su patrimonio actual está sin calcular, pero en base a estimaciones podemos sugerir que se tratan de unos $100 millones. Joyce Meyer. Y como en toda buena organización, no podría faltar un exponente femenino. El sitio web de Joyce Meyer dice que tiene un doctorado honorario de Oral Roberts University y un título honorífico de Grand Canyon University, aunque nada de esto está comprobado. La fe de Joyce Meyer proviene del abuso que ella experimentó cuando era pequeña por parte de su padre, el desprecio de su madre y un primer matrimonio desastroso. Meyer no entró en el ministerio de inmediato como lo hicieron otros líderes religiosos, sino que su camino fue más gradual. Pero actualmente, cuenta con una fortuna que nada tiene que envidiar a los otros en organizaciones similares. Hablando de predicadores corruptos, debemos hacer un pequeño paréntesis para hablar de Cash Luna, ya que su historia de corrupción es muy interesante y bastante difícil de explicar con pocas palabras. A continuación te presentamos los hechos.
Una nueva investigación afirma que uno de los pastores evangélicos más influyentes de Guatemala aceptó dinero por una reconocida traficante de sustancias y puso de manifiesto cómo la iglesia actúa como operador político en el país centroamericano. Carlos Enrique Luna, o simplemente Cash Luna, es el fundador y pastor líder de la Iglesia Evangélica de la Casa de Dios, una de las mega iglesias de Latinoamérica. Presuntamente, recibió dinero de la convicta guatemalteca Marjorie Chacón Russell, alias la Reina del Sur, como aporte para la construcción de un complejo religioso de varios millones de dólares, según una investigación reciente publicada por Univision el 3 de diciembre. En enero de 2012, la Oficina del Tesoro de Estados Unidos para el Control de Activos Extranjeros sancionó a Chacón y la calificó de ser una de las exponentes del crimen organizado más prolíficas de Centroamérica. Luna era, presuntamente, la mano derecha de Chacón. El pastor sabía, según afirma Herrera, que ella se dedicaba al tráfico de sustancias y que el dinero que él recibía provenía de este negocio tan oscuro. Chacón se entregó a las autoridades estadounidenses en 2014 y posteriormente se declaró culpable en el 2015. Cerca de 12,000 fieles escuchan los sermones semanales de Luna en su iglesia en Ciudad de Guatemala, que se dice que está avalada en unos 45 millones de dólares. Es la más grande de su tipo en toda Latinoamérica. El cardenal Angelo Becciu, quien una vez fue uno de los hombres más poderosos de la iglesia, ahora se sienta en el banquillo de los acusados, enfrentando cargos de corrupción y malversación de fondos, entre otros. Becciu es el hombre de más rango enjuiciado en la historia del Vaticano. El histórico proceso empezó el martes 27 de julio de 2021 en una sala especialmente habilitada del Museo Vaticano, a puerta cerrada y solo con la presencia de algunos periodistas. El proceso busca esclarecer si los acusados invirtieron de manera fraudulenta unos 350 millones de euros en 2013 en un edificio de Londres con fondos del óvulo de San Pedro que guarda donaciones para financiar obras de caridad. La compra de este edificio, que se dio por un precio superior a su valor habitual, podría extrañar delitos de corrupción, malversación de fondos, blanqueo de dinero, extorsión, fraude, abuso de poder, intimidación y mucho más. El escándalo se destapó en 2019, cuando los medios italianos descubrieron que el Vaticano había suspendido de empleo a varios funcionarios vaticanos tras detectar graves indicios de corrupción. Becciu era, precisamente, el responsable de las operaciones inmobiliarias de 2013. Posteriormente dejó el cargo para convertirse en prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, designado por el mismo Papa Francisco. El pontífice reconoció en declaraciones de noviembre de 2020 que hubo corrupción en las finanzas del Vaticano, aunque defendió que las denuncias habían llegado a los canales adecuados dentro de la institución y que se habían tomado las medidas necesarias. Soy víctima de una maquinación deliberada en mi contra y esperaba desde hace tiempo conocer los cargos que se me imputan y desmentirlos rápidamente y demostrar al mundo mi absoluta inocencia, dijo Becciu el 3 de julio, justo después de conocer la fecha del juicio. Entre las demás personas enjuiciadas está también René Brulert, expresidente de la Autoridad Financiera Vaticana. Este abogado laico, el primero en ocupar el puesto, es acusado de abuso de poder y se sospecha que no impidió que se pagara comisiones a unos brokers que participaron en la operación de fraude inmobiliario. Brulert también fue designado por el Papa Francisco en noviembre de 2014. Cuando estalló el escándalo de corrupción, el abogado renunció alegando que se debía a que habían terminado los 5 años de mandato. Además de Becciu y Brulert, se someten al juicio Mauro Carlino, Enrico Crasso, Tommaso Di Ruzza, Cecilia Maroña, Rafael Leminciono, Nicola Squillace, Fabrizio Tibirazzi y Gianluigi Torsi. Con todo lo expuesto hasta ahora, el nivel de corrupción y podredumbre dentro de ciertas organizaciones religiosas es asombroso, pero lo más triste es que nunca podremos conocer a ciencia cierta, porque las cifras que se manejan son simplemente incalculables. De paso, la Santa Sede ha revelado que tiene más de 5,000 propiedades inmobiliarias repartidas por todo el mundo, 4,051 en Italia y 1,120 en el extranjero, sin incluir sus embajadas por todo el mundo. Solamente el 14% de las propiedades italianas han sido alquiladas a precios de mercado. El resto se arrendaron a precios reducidos, muchas de ellas a empleados de la iglesia. ¿Qué opinas de la corrupción en la fe? Por favor, cuéntanos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, por favor no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto fue todo por ahora en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza.
Nosotros nos despedimos por hoy, pero nos veremos mañana en una próxima oportunidad. Hasta pronto.